Padre a través de su Hijo. Vamos a estar leyendo también a nuestros amados hermanos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Si lo tienen, pueden decir amén. Ponemos de pie para leer la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo viene. Ya. Hay que estar preparados, apartados del mal. Vivir para Cristo. En un mundo de pecado y de maldad podemos vivir para Cristo. Amén. Leo para ustedes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 11, 1 dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Leamos otra vez. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, gracias te damos por tu palabra, por este momento, por tu presencia en este lugar, donde están todos tres congregados en tu nombre, tú estás. Y hay más de tres, Dios mío, tu presencia está aquí. Aquí está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo hay libertad para sanar, para bendecir, para libertar, para traer la paz a los corazones que solamente tú la puedes dar, y el mundo no la puede dar, sino solamente con la paz de Cristo en nuestros corazones. Padre, bendice a mis hermanos, bendecimos tu palabra, bendecimos y exaltamos tu nombre, llevamos en el nombre de Jesucristo, cautivo a la obediencia de Jesucristo todo espíritu contrario a la mente de Cristo, la declaramos sin poder y aplicamos la sangre de Jesucristo en todo este lugar, al norte, al sur, al este y al oeste de la puerta de entrada. Dios mío, gracias por tu sangre, tus ángeles guerreros, con espadas desenvainadas, encendidas, acortonando y cercando este lugar. Ábrenos el entendimiento para poder entender y comprender esta palabra y ponerla por obra, Dios mío. Gracias por tu palabra, que es bendición y vida eterna para nosotros. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. En este pasaje, el apóstol Pablo les dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que nosotros podamos decir esta palabra, hermanos, se necesita mucho para decir tú y yo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Necesitamos bastante de Cristo en nuestras vidas. Porque Pablo lo puede decir, porque Pablo fue, sabemos, un gran perseguidor de la iglesia cristiana del tiempo cuando Jesucristo, y vemos cómo él tuvo el encuentro personal con Dios a través de Jesucristo, su Hijo, y él cambió y tuvo un verdadero cambio y llegó a ser esta nueva criatura llena del Espíritu Santo, amando a Dios sobre todas las cosas, amando su palabra, sirviendo a Cristo, derramando su amor hacia todas las demás personas. Y nosotros, para ser imitadores de Cristo, hermano, y pueden ser imitadores de nosotros, necesitamos mucho. Y la iglesia, nosotros la iglesia, debemos unirnos para que los frutos del Espíritu Santo estén en nosotros siempre. Y también nos exhorta esta palabra, hemos leído 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, a seguir el ejemplo de Cristo, y nos enseña también, nos exhorta que sigamos el ejemplo de Cristo y de Pablo, hermanos. Nosotros, para ser imitadores de Cristo y que sean imitadores nuestros, necesitamos muchos requisitos, y vamos hoy a recordar y a ponerlo por obra para que todos los tengamos, hermano. Porque el que está en Cristo no es una criatura
para llevar el Evangelio a toda criatura y para llevar el carácter de Cristo, que es el nuevo nacimiento de cada uno de nosotros, que nos hemos despojado de las obras de la carne que traíamos cuando llegamos al Evangelio y ser llenos del Espíritu Santo y mantenernos en el Espíritu. Pero primero vamos a ir a tercera de Juan 11. Tercera de Juan 11. Dice así. Aquí en este pasaje se habla de un buen testimonio acerca de Demetrio. Y dice, tercera de Juan, versículo 11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y fíjense lo que dice de Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Qué lindo que digan eso de nosotros, ¿verdad? Estamos dando testimonio de esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Dice que aún la verdad misma, o sea, la palabra, y también nosotros, los que están a su alrededor, sus hermanos en Cristo, los de afuera, también daban testimonio de este Demetrio, que había nacido de nuevo, que vivía para Cristo, que es lo que nosotros tenemos que hacer, vivir para Cristo. Entonces, seremos imitadores de lo bueno y no de lo malo. Dice la palabra, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Demetrio imitó lo bueno. Y aquí en tercera de Juan, hemos leído 11, dice, amado, no olvidéis lo malo. Nosotros no tenemos que imitar lo malo, sino lo bueno que está en la palabra, que está en ese nuevo nacimiento nuestro, en ese carácter de Cristo en nosotros, que tenemos que anunciar. Amado, no olvidéis lo malo, sino lo bueno. Todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en ella, en eso pensar, dice Filipenses. Y todo lo bueno viene de parte de Dios, porque Dios es luz. Todo lo malo es del diablo. El que no es conmigo contra mí es el que no recoge desparrama. El que no es de Dios es del diablo, del mismísimo diablo. Y no tiene arte ni parte del Señor. Dios todo lo ve, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, está en todas partes. Aquí está con la palabra, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Aquí estamos congregados en su nombre. Aquí venimos a adorar a Dios. Dios es misericordioso y es grande. Y Él espera que nosotros nos convirtamos de verdad, ¿verdad? Es paciente. Es paciente para aquella persona o cualquiera que no busca y quiere engañar a los demás para que los demás disfruten, hermano. El que cree que Dios lo haya está perdido en su ignorancia espiritual. A Dios nadie, Dios no puede ser claro. Lo que nosotros sembramos, eso será. Si sembramos para la carne, segaremos para la carne. Si sembramos para el espíritu, segaremos para el espíritu. Entonces, imitadores de lo bueno y no de lo malo. Hemos leído aquí como Demetrio, que daba buen testimonio. Aquí en primera de Pedro, vamos a leer este pasaje, yo creo que a todos nos sale la testimonio. Creo que todos nos sabemos. Primera de Pedro 2:9, el pueblo de Dios, lo que somos nosotros, el pueblo de Dios. Pero lo escogido, ya lo tiene en primera de Pedro 2:9, yo creo que no sabemos de memoria. Mas vosotros, este es el pueblo
así, suyo. Y dan escogido, real sacerdocio, no locura, real sacerdocio. Viene de reyes, somos hijos de reyes. Nación santa. El pueblo de Dios es una nación santa, no porque tengan imágenes, sino porque está sido lavado con la sangre de Jesucristo, que está apartado de todo pecado y de todo maldad. Es nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que anunciar las virtudes, o sea, el nuevo carácter de Cristo en nosotros. Las obras de la carne se fueron a los abismos cuando nos convertimos de verdad en verdad. Nos bautizamos y le servimos al Señor. Sabemos que las obras de la carne, que habla de Gálatas 5, son los pecados y delitos que traíamos cuando llegamos al Señor. Y los frutos del Espíritu Santo es un fruto porque recibimos nosotros con el cambio esa bendición de tener el carácter de Cristo. El amor, la paz, la fe, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la templanza. Esos son los frutos de Cristo que deben estar en nosotros. Y para ser imitadores de Cristo, como dijo Pablo, ser imitadores de mí, tenemos que ser primero imitadores de Cristo para que puedan unir a nosotros. Porque cada oveja está emocionatoria, porque está viendo, está el pastor, a la oveja. Porque uno le enseña, eso no lo va a aprender. Aunque a veces algunos no lo aprenden, pero nunca podemos olvidar a nuestro pastor presidente que está en la presencia del Señor, todo lo que nos enseñó. Y el que tenemos actualmente también. Una gran bendición que nos ha enseñado muchas cosas conforme a la palabra. Es necesario, Dios mío, estos requisitos para que tú puedas decir, ser imitadores de mí. Y yo también puedo decir, ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Dice, un nacimiento verdadero de nuevo. Esa palabra que salimos de las tinieblas a su luz admirable y de muerte a vida. Un nacimiento verdadero, un nuevo nacimiento del alma y del espíritu. Vamos a leer Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificada. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo mortal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por Cristo me estoy crucificado ya. Yo me decidí por Cristo. Tengo que abandonar las obras de la carne, los pecados y delitos, toda la chanchulería, lo que sea. Tengo que abandonar el pecado de la concupiscencia, de la lascivia, de la fornicación, todo eso tengo que dejarlo de lado. Porque ya soy nueva criatura. Que está escrito, nueva criatura es la cosa que va a pasar, ya que todas son muchas nuevas. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, con él en la cruz, ahí dejé todo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo no puedo deleitarme en mi deseo. El deseo tiene que estar por debajo de la voluntad perfecta que Dios para mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Porque ahora vivo en la carne, ahora que en este momento que estoy aquí en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de toda su voluntad. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz de Calvario. Entonces, tiene que haber un total desprendimiento del hombre viejo con la nueva criatura, el nuevo hombre. Tiene que haber un sacrificio, como hemos leído, de despojarnos
de lo que no de nadie, que esté en contra de la voluntad perfecta de Dios. O sea, un sacrificio, tengo que ser bueno. Yo me separé y me dejé todo el pecado que había en mí. Todo eso quedó atrás. Dinero, fornicación, lo dejé todo por el Señor. Eso se llama sacrificio. Dejar todo por el Señor. Lo que tú crees que es bueno para ti, pero es malo y re malo. Eso es sacrificarse, dejar todo por el Señor. Despojarte de Dios. Ya no digo yo, tú también. Ya ese yo está mandado a recordarte de Juan. Todo en nuestra vida tiene que ser cristocéntrico. Todo tiene que ser conforme a la palabra. Usted tiene que estar asido de la palabra, conociendo la perfecta voluntad de Dios para no errar, para no equivocar. Desechar las obras de la carne, vamos a leerlas para repasarlas, pero no lleguemos como saben. Entonces, es bueno que sepa lo que es las obras de la carne. Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son los pecados y delitos que decimos: adulterio, fornicación, inmundicia, todo lo conjunto de todos los pecados, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, pelea, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales no son honestos, como ya lo he dicho antes, sino que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted está aquí buscando otra cosa, no la va a encontrar. Va a encontrar es el reino de Dios, que sufren violencia los que lo arrebatan. Esas son las obras de la carne. Desechar todo eso. Por eso tú no vas a echar de un día para otro, porque tienes que disponer tu corazón. Porque nadie ha visto a mi santo, nadie ha visto santificado. Y los que están aquí, yo creo que ninguna nación de evangelio. Nosotros tuvimos que pasar por un proceso que se llama disposición de corazón. Y que le ponemos un signo a nuestro corazón para dejar lo que no le ganaba a Dios. Entonces, tenemos que hacer eso, desechar las obras de la carne. Vivir los padecimientos de Cristo, todo lo que nosotros, Cristo vivió, lo vivimos nosotros. La única diferencia es que Él no tenía pecado a mano. Pero si usted vive pruebas de hambre, de esto, de lo otro, tenemos que vivir los padecimientos de Cristo para ser verdaderamente sus hijos. No todo el tiempo vamos a estar en pruebas, pero siempre salimos. Porque a través de muchas dificultades estaremos en el reino de los cielos. Y solamente los valientes nos recordarán. Más grande. Aquí los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Así que no asombréis por el fuego de pruebas que Dios tiene como acto extraño en tu vida. Si eso hace parte de nuestra vida, la prueba. Las luchas son necesarias, porque estamos muy mal acostumbrados a estar bien, todo bien, pero nos olvidamos del Señor. Si es el Señor que quiere que nuestras almas se salven, tiene que apretarnos la vida y permitir muchas cosas en nosotros para que aprendamos. Entonces, otra de los requisitos es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo mora en nosotros, el creyente, con la fe en Cristo. Porque Jesús, cuando se iba allá, los pecados, pues lo dejó al Espíritu Santo. Ya que te dice, no dejarás solos, nos enviaré otro consolador. El Espíritu Santo mora en nosotros, los creyentes, con fe en nuestros corazones. Cuando hemos sido lavados y santificados, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía en la verdad, porque es Dios en nosotros.
Entonces tenemos que ser llenos de su presencia, en su búsqueda, llenos en la búsqueda de la oración, de la lectura de la palabra, no todo lo que nos convoca estar en la presencia del Señor. Porque si usted no hace esto, te busca un lleno del Espíritu Santo. Hasta un pie aquí y un pie en el Evangelio. Un pie en el Evangelio y un pie en el mundo. Tenemos que ser llenos en medio de la prueba, de la lucha, de la necesidad, de la escasez. Tenemos que buscar el perdón del Señor en oración, en ayuno, lectura de la palabra, de conversión de corazón. Todo eso es necesario que nosotros lo hagamos. Entonces tenemos que estar en una unidad, todos de acuerdo con lo mismo. Hay que buscar el rostro del Señor. No mira que uno por contienda, por la gloria, por la altivez, por orgullo, se busca el Señor, no. Se busca el Espíritu y la verdad. El Espíritu y la verdad. Es decir, una nueva criatura. Entonces, para decir ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, es necesario que cumplamos la palabra, hermano. Que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Amar la palabra y cumplirla. Hermanos, vamos a Filipenses 3:17. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y si yo he decidido por la palabra, porque amo a Dios por sobre todas las cosas. Filipenses 3:17. Entonces, cumplir la palabra, amar la palabra de Dios, cumplirla y obedecerla, requiere Dios para nosotros. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo decía: sed imitadores de mí, pero mirad a los que se conducen a los demás, que también fueron imitadores de él y se conducían tanto como Dios manda en su palabra. Por eso hay un dicho por ahí que yo siempre lo había visto cuando ponte en el árbol que la sombra te ve. Es decir, usted tiene que andar con un hermano que ande del Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. No un hermano que venga a disociar, que venga a no cumplir la palabra de Dios, que no hacer lo que quiere. Entonces, hermanos, ser imitadores de mí y mirad, aunque así se conducen, sobre el ejemplo que tenéis en nosotros. Tenemos que ser santos, hermanos. O sea, nosotros que nos acredita la palabra algo importante, tenemos que ser ejemplos de ella. Por eso que tenemos que saber de quién recibimos el Evangelio, de cómo está ahora mismo todo. Es difícil, está camuflado. Ser como Cristo. Cristo, vamos a ver el ejemplo de él como hijo, como tuvo el ejemplo de buen padre, de buen hijo. Entonces tenemos que ser como Cristo, tener amor a Dios y a los demás, porque eso es algo muy importante. Amamos a Dios por sobre todas las cosas, para los demás no amamos. Me caen gordos. No les ayudan en nada. Aquí en las asignaciones de hoy, en lo que, como te dijera, cuando vamos a todo lo referente al anuncio de los anuncios de la canasta, porque ya tengo amnesia. Traigo lo de la canasta, hermano. Cuando perdiendo una bendición, más bienaventurado dar que recibir daños de enfermedad. Para recordarte para lo que me ha dado amnesia, de que tiene que esperar algo para los demás. Entonces, ser como Cristo es amar a Dios por sobre todas las cosas de las demás personas. Vamos a Mateo 22:37. Aquí nos vamos a detener un tiempo porque es importante que esto lo tengamos presente para poder ser imitador de Cristo y nos imiten a nosotros. Pablo se daba esa voz: ser imitador de Cristo, mira a los demás también. El fruto que va quedando, para que todos lo imitaran. Aquí lo vamos a
37 al 40. Mateo 22. Vamos a leer el 36. Así, Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Los fariseos le preguntaban eso. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante, igualito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas nada más a Dios y no amas a tu prójimo como a ti mismo, no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Oye, el 37 otra vez. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. Agradecidos de dónde nos sacó, porque Él pudo trabajar con nosotros. Cambiamos nuestra vida de vuelta, vida de las tinieblas a su luz admirable, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, lo que significa que tú harás la voluntad de Dios por su palabra. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias a Dios que yo siempre doy esta palabra a los mamás de pequeño: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. De estos dos mandamientos, en otras palabras, depende tu vida espiritual y tu vida eterna, tus almas. Porque no tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a Romanos 13, 9 y 10. Entonces, un amor ferviente para Dios es lo que Él está pidiendo en estos versículos que vamos a leer de Mateo 22. Vamos a Romanos 13, 9 y 10. Romanos 13, 9 y 10. Es así. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo vuelvo a leer. Romanos 13, 9 y 10. Porque no adultarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si yo amo a mi prójimo, no voy a querer adulterar con la cosa de mi amigo, por ejemplo. No mataré, no hurtaré, no diré falso testimonio de esa otra persona, no codiciaré lo que tiene, ni cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, no le hago mal, ni nada de lo que está haciendo ahí. Pero muchas veces nos olvidamos de eso y codiciamos lo que viene. Y ese es un pecado, lo que se llama envidia. Codiciamos lo que tiene otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero lo único que permanecerá será el amor. Amén. El amor de Dios, Dios mismo, porque Dios amor. Todo el mundo, Dios amor, pero también es todo consumidor para que de su iglesia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta con esto. Entonces, directa todos los versículos, como digo, de amar a Dios por sobre todas las cosas, y hay problema. Nos permite
nos pide el Señor sinceridad, que lo estimemos, lo apreciemos de verdad y como haciendo su voluntad, cumpliendo la palabra de Dios. De esta forma podemos ser imitadores de Él. Entonces debemos hacer un esfuerzo por obedecer a Dios, hermanos. Nos conviene obedecer a Dios para que nos vaya bien. Como le digo el Señor a Josué, mira que te mando, que después se examine, mira que te mando este libro de la ley, de día y de noche, que tengas presente para que te vaya bien y todo te salga bien. Y todo te saldrá bien. Conocemos la voluntad del Señor. Entonces, buscando a Dios con sinceridad, no con apariencias, no cumpliendo un mandamiento y dejar de cumplir el otro. Vamos a Juan 14:15. Sí, el medio de trabajo. 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos, los 10 completos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, por lo que sea, todo lo que hemos leído aquí en Romanos 13, 10. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando usted guarda todos los mandamientos, está demostrando que ama a Dios por sobre todas las cosas. No podemos hacer uno y dejar de ser otro. Todos tenemos que cumplirlos. Filipenses 3:10. A fin de conocerle que el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él murió por nosotros, nosotros tenemos que morir espiritualmente a Dios. De todos nuestros pecados, de todo nuestro pecado, tenemos que morir a eso. A fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, nosotros tenemos que valorar, conocer todo lo que Cristo hizo y el poder de su resurrección, que él demuestra su señorío, que pudo combatir con la muerte y resucitar. Entonces, y para participar de todos sus padecimientos, todo lo que Cristo padeció en carne, aquí en la tierra, nosotros tenemos que padecer. Por eso no nos extrañemos de todo de pruebas. Ser semejante a su muerte, murió y resucitó. Nosotros, cuando nos bautizamos, nos sumergimos, por eso aquí no nos bautizamos una bolsita que ahora nunca agua. Tenemos que sumergirnos cuando nos bautizamos, porque eso es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando somos muertos espiritualmente, cuando nos bautizamos, nos sumergimos totalmente, que significa muerte, con todo el pecado y el mundo. Y cuando salimos, resucitamos a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que significa el bautismo. Por eso no es con porquerita, sino que hay que sumergirse todo. Es un símbolo, ahí queda todo, queda todo lo que había en nosotros. Amén. Vamos a 1 Corintios 9:3.
Juan lo dice en su ministerio. Primera de Corintios 9:1. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos no salven juntos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Eso es nuestra vida, de nuestro ministerio, de nuestra vida como creyente. Tenemos que vivir todo lo que Cristo hizo, lo que Pablo hizo, del servicio de la obra del Señor. Amén. Todo lo que él hizo, respaldarnos a nosotros, como vimos sobre en la tierra. Entonces, el amor de Dios, hermanos, en nosotros debe ser sincero. Y cuidado en el ejemplo que vimos de Jesucristo, lo que hizo Dios al entregarlo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo lo que esté en él no se pierda, no tenga vida eterna. Entonces, inspirado en ese amor que Dios por la humanidad, nosotros tenemos que ser igualmente amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. En 1 Corintios 6:20 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprado por precio, la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es referente a que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nosotros hijos de Dios, no es para concupiscencia, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca, es el pecado. Ni es para estar haciéndose tatuajes, ya los que tienen tatuajes no se puede hacer nada, pero los que no tienen, el que se haga tatuaje está atentando contra sí mismo, su salud y contra Dios, que no le agrada eso. Entonces tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. El cambio que debe haber en nosotros de esa nueva criatura, del cuerpo de la mujer del hombre para estar recibiendo con vestidos deshonestos ni con nada que haga pecar a otro. Porque las mujeres no se dan cuenta. Bienvenidos los hermanos. Nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nuestra alma, todas nuestras funciones, todo lo que nosotros, nuestras actitudes, en toda nuestra vida, que tenga que ver con nuestro espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser para glorificar a Dios, no para glorificar al hombre, sino para glorificar a Dios. Por eso, nosotros tenemos que ser rescatados en nuestra forma de vivir, de vestir y en todos los actos de nuestra vida. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, como lo hemos leído en Gálatas 2:20. Todo eso es parte de la nueva criatura. Todo eso es parte para llegar a ser imitador de Cristo. Ser imitador de mí, así como yo soy imitador de Cristo, como dijo Pablo en el versículo Romanos, en 1 Corintios 11:1. Entonces, ¿qué incluye el amor de Dios? El amor de Dios incluye un vínculo personal de lealtad
obediencia a Dios y a su palabra, con lealtad y fidelidad, o sea, conforme está escrita la palabra, tenemos que vivirla. Dice que la fidelidad al compromiso con Él. Estamos comprometidos, porque ¿cómo pagaremos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado? Es viviendo la palabra, obedeciéndola. Eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer como cristianos. No es una devoción sin cesar, orar al acostarnos, al levantarnos, al salir, hermanos. La semana pasada estuve peleando mi esposo y yo, y siempre nos acostumbramos, gracias al Señor, todos los días hemos enseñado eso, orar, al salir, al regresar. Y si nosotros lo hubiésemos orado, el domingo antepasado también iba conmigo, porque yo me predicar allá, había localidad también, así como un camión, pero no así, no puso ni direccional, nada, eso es muy terrible, pero bueno, Dios nos ayudó. Uno tiene que orar, hermano, siempre, porque el enemigo anda hacia eso, viendo aquí, pero entonces tenemos que estar orando con devoción. Entonces, en medio de un mundo que rechaza a Dios, nosotros como cristianos, que somos la luz, tenemos que vivir toda la palabra de Dios y ponerla por obra. Toda la palabra. Entonces, es un deleite, una necesidad a la comunión y presencia de Dios todos los días, hermanos. La palabra nos dice, ¿verdad? Es necesario, porque usted tenga, aproveche que el tiempo que usted a ver qué voy a olvidar. Porque no sabemos en qué momento el enemigo tratará de meter su persona, pero cuando ya estamos preparados con la integridad, no va a poder tener paz, no va a poder estar creyendo que puede hacer lo que quiera. Entonces, esto es en cuanto al amor de Dios, no en cuanto al amor de Dios, que leímos aquí en Mateo 22, voy a volver a leerlo, Mateo 22, 36 al 40. Dice así, conforme a eso pone el amor a Dios, que tenemos que tener, y el amor al prójimo, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Usted puede amar a Dios, pero si usted no ama al prójimo, no está haciendo nada. No crea que usted está haciendo todo. No está haciendo nada. Mateo 22, 26. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente, con todo su ser, espiritual. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante, igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Quizás nosotros, pues, no hacemos el evangelio, toda la palabra estaba, pero nunca se cumplió. Pero si esa palabra se hubiera cumplido siempre, no hubiera muertos, adulterios, fornicaciones, de toda clase de maldad. Pero como aún el pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia de Dios, y ha venido la desobediencia, ha venido la causa del pecado. Pero lo que hemos conocido a Cristo, lo que hemos nacido de nuevo, tenemos que vivir la palabra tanto como está escrita. Entonces, de estos dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo, depende toda la ley de los profetas. Entonces, por eso hemos hablado del amor a Dios por sobre todas las cosas. Y ahora vamos a hablar del amor al prójimo. Vamos a Gálatas 6:13. Se refiere que todos nosotros amemos al prójimo, a los demás, aún a los que nos hacen maldad. Aún a los que hacen maldad, tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque el Señor dice, la venganza es mía, yo daré la paga. ¿Para qué? Para que ustedes se ensucien, se aumenten en sus manos, matando y deseando mal, y mucho menos. Mira la venganza, yo daré la paga. Gálatas 6:10.
Así que si tengamos oportunidad, hermanos, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí está incluido el prójimo, así que si tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ahí está el prójimo. Y mayormente a la familia de la fe, a todos los hermanos. Porque si usted no va a servir a los cristianos, están mal. Al prójimo también. Tener misericordia por lo que sufre, por la ayuda, por los niños, que están en la calle, por todo. Hay que tener misericordia. Ese es el amor de Dios. Incluso a nuestros enemigos, porque tenemos enemigos gratuitos, envidias gratuitas, maldiciones gratuitas, de todo. Pero eso no hace que hablo, eso no es a Cristo. Entonces a todos tenemos que pedir perdón, que Dios lo perdone. Aquellos que no han nacido de nuevo, los que no son cristianos, tenemos que amarlos y orar con ellos. Nosotros también nacimos. Nosotros no nacimos en la Evangelio, nos nacimos mundanos. Y Dios nos llamó y llegamos y seguimos. Eso piensa. Pero hay que orar por ellos también para que usted sea un verdadero cristiano. Para que usted pueda decir, como dijo, aunque sea imitador de mí, así como yo soy imitador de Cristo, tenemos que buscar todo eso. Si no somos cristianos de la verdad, no de pacotilla. Bueno, incluso los enemigos. Los que no han nacido de nuevo, las personas que no tienen creyentes. Ya de otros hermanos se cambian, amamos los unos a los otros, porque eso es Dios. Entonces, todo el que ahora a los enemigos, a los que no conocen a Cristo, a nuestros hermanos, debe estar subordinado, debe estar como una guía del amor de Dios hacia nosotros. Que Dios controla nuestras vidas, nos dirija en todo, someternos a las manos del Señor. Vamos a 1 Juan 4, 20 y 21. Entonces, el amor que nos ha tenido por nosotros, enviar a su Hijo y todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra, nos debe motivar a tener ese mismo amor hacia los demás hermanos. Primera de Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, que yo no lo aguanto, una patada en el estómago, no voy a decir esa palabra. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hay otra parte donde dice, homicida. Hay otra parte. Y no ha nacido de nuevo. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no ha visto? A Dios nadie lo puede ver. El que ve a Dios, muera en mí, porque nadie lo puede ver mientras estemos en la tierra, porque yo con su presencia lo veré en su tiempo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Con el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues todo eso, hermano, nos hace ser imitadores de Dios. Entonces, ese amor del Padre, nosotros también tenemos que imitarnos. Vamos a Juan 17, realmente el Evangelio se nos ama. Este es el capítulo hermoso, ya cuando Jesús ya se iba a ser crucificado por los discípulos.
cómo se preocupó por tus hijos, eso también tiene que ser inspiración para nosotros, para amar al prójimo. Entonces en Cristo había ese ejemplo, que por encima, amar a Dios era su primero, era más amar, lo vamos a ver cómo lo amado, cómo lo terminamos. Nosotros también, pasando esa amor, debemos hacer lo mismo. Juan 17, 23, 24. Que hay una unidad. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos como unidad. Tú en ellos y tú en mí. El Señor en el prójimo, en mis hermanos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mi hermano. Amo a mí, también amo a mi hermano, ama al prójimo, al que no lo conoce, a lo que sigue a todos, ama a Dios, solamente a ella le pertenece. Juan 17, 23, 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que te has dado, porque me han amado desde antes de la fundación del mundo. A todos nosotros amó el Señor antes de la fundación del mundo, en su presencia estaba con nosotros. Estábamos predestinados y nosotros aceptamos. Hay algunos que han sido predestinados, no han aceptado, pero nosotros aceptamos su llamado. Tan pronto el Señor nos llamó, nos encontró. Es bonito para nosotros, porque si no, nunca hubiéramos sido cristianos, porque difícilmente alguien llega con sí mismo, solamente una relación directa. Entonces, el amor de Cristo por su Padre siempre se manifestó en toda su vida. Este año decía, mi Padre trabaja, yo trabajo, yo hago lo que va a hacer a mi Padre. Él tenía presente a su Padre. Entonces, ese amor de su Padre, de Jesucristo hacia su Padre Dios, nosotros tenemos que imitar a la tierra. Mateo 26, 42. Vamos a leer Mateo 6, 9. Mateo 6, 9. Fíjate cómo Jesús glorificaba a su Padre, porque ese Padre nuestro que nos enseñaron antes de salvo. Nos enseñaron, eso no nos enseñaron para todos los días recitarlo, no. Era un modelo, es un modelo de cómo debemos orar. Y eso se lo enseñó Jesús a sus discípulos, porque los discípulos le dijeron, el maestro enseña a orar. Y él dijo, nosotros podemos orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí está todo el Padre nuestro, que es un modelo de oración. Podemos primero al Padre, pedir perdón, hacer todo lo que tenemos que hacer, los cristianos, lo que vamos a pedir, todo. No pedir perdón de la alimentación, perdonar antes de pedir, porque si no perdonamos, no nos dirá el Señor. Pero todo esto es un modelo de oración. Y esto primeramente a su Padre de presente. Nosotros podemos agregar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta es una forma en que mostró a su Padre que nosotros también tenemos que quitar eso de Cristo. Mateo 26, 40. Cuando estaba orando en Getsemaní, que era la noche anterior a su muerte, él era 100%, aunque 100% Dios, su parte humana estaba bastante quebrantada, porque sabía que iba a ir a pagar un precio por toda la humanidad. Y él lo así. Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, Señor Padre mío, si no puede pasar de esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Se dirigió a su Padre. No puede decir, Padre, ¿sabes que yo soy Dios?
Y yo soy tuyo, una otra. No voy a hacer. Él obedeció. Dijo, yo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pero antes de eso, en esa oración, él se dedicó a su palabra. Sí. Y libertad. Beneficencia y providencia. Cuando ya lo habían arrestado, como decíamos, era 100% Dios y 100% hombre. Y en un momento dado que lo fueron a matar, a arrestar y a amenazar, bueno, todo lo que sabemos, todo lo que hicieron, él dijo en el versículo 53 de Mateo: ¿acaso piensas que yo una hora adorar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero él sabía que estaba cumpliendo un propósito de morir por la humanidad. Él sabía que si él no hacía eso, la humanidad no se salva. Que cuando Jesús metió la fe, él sabía que Dios era su Padre. Él prefirió mejor poner la cruz en la mano por nosotros, lo sabemos. Por eso hacemos memoria todos los meses, la Santa Cena, pero no solamente, sino siempre por nuestra obediencia a Dios y a su palabra. Lucas 5:16. Entonces, aquí después de una sanidad de un leproso, él se apartaba a lugares desiertos y oraba, a hablar con su Padre, como hacemos nosotros. Imploramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Él se apartaba a buscar su presencia, hermanos. De nunca apartarnos, a buscar al Señor, a que sea nuestro cuarto, que sea siempre estar en la presencia de Dios. Él lo hacía. Que en esta fidelidad a Dios, de obedecer, de morir en la cruz del Calvario por nosotros, en Hebreos 3:2. Dice, vamos a leer el Hebreo 1. Por tanto, hermanos, el Hebreo 3:2, el Hebreo 3:2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, y también no fue Moisés y toda la casa. No se fue fiel a ese mandato de su madre, de la iglesia, por toda la humanidad de la cruz del Calvario. Entonces fue fiel también, que no obedeció a morir en la cruz del Calvario por la redención de todos los seres humanos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y ahí está la cruz para todo aquel que se quiera acercar a Él. Él está ahí, esa muerte que tuvo hace 2000 años, está viviendo esa sangre y es válida para todo aquel que quiera acercarse a Él, arrepentirse de sus pecados. Entonces, elabora la justicia, que el odio del pecado manifiesta ahí el amor a su madre, que nosotros tenemos que invitar también, hermanos. Se demostró de su compasión. Vamos a leer este versículo aquí en Mateo 9:36. El amor de Jesús por la humanidad, que tenemos que invitar. Ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Mateo 9. Mateo 9:36. Pasaje muy conocido, Mateo 9:36. La compasión de Cristo por
Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Esa compasión, el Espíritu que vive en ti, que tú vas a tener compasión y misericordia de los que están afuera, pecados y enemigos, los que hacen todas las maldades que hacen. No solamente estamos para educarlos, sino para complacer con ellos. Por ellos, orar por ellos, predicarles al testimonio de Cristo. Dice así, y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así está la gente que no tiene a Cristo, dispersas como ovejas que no tienen pastor. No saben lo que hacen, porque el diablo es que los manda a ellos para que mueran y se vayan para la fe. Pero mientras tanto la iglesia predica en tiempo y fuera de tiempo. Entonces aquí nuestros discípulos, a la verdad también se mucho, a los primeros pocos, rogar por el Señor de la mies que dio a ver unas ovejas. Hermanos, hay mucha necesidad afuera. La mies es mucha de los obreros afuera. Que mañana más tarde Dios no te vaya a decir de tu vida en los servicios. Hay mucha necesidad que tienen que llegar predicadores a las cárceles, a los hospitales, a las calles, a las universidades, donde sea, en tiempo y fuera de tiempo. Usted puede decir, él me enviaba a mí, dime a mí, yo iré. Pero si estamos aquí concentrados, llegará el día en que ya no podamos decir, dime a quién viene a mí. No, vamos a terminar, pero que no decorarse, vale la pena ver y leer y saber todo lo que Jesús hizo en obediencia a su Padre para poder ser imitadores de Jesús. Dice su bondad, Mateo 8:3, vamos a ver. Mateo 8:3. Vamos a leer ejemplos, 8:2, 3, para dice, Mateo 8:2, he aquí vino un leproso y se acostó ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le tendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. La distante soberbia de esa persona. Ese es su bondad, su amor. Que tenemos que entender nosotros como iglesia, somos llamados para eso. No para estar sentados en banca. Somos llamados para ir y anunciar la buena nueva de la salvación en la gran comisión. No se esté echando freno, no esté ahí sentado. Apresúrese a servir al Señor. Hay mucha necesidad. Su lágrimas, Jesús lloró. Ay, ¿cuál es el versículo más pequeño de la Biblia? Jesús lloró. Pero tenemos que llorar nosotros también. Y gemir por las almas, por los enfermos, por todo lo que esté sufriendo. Ay, ¿cuál es el versículo? Ay, Juan 8:35, Jesús lloró. Pero no lloran. Hay que llorar y clamar por las almas. Gemir por ellas. Mateo 11:29, su humildad. Mira, Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaré descanso para vuestras almas. Su humildad. Ser humilde no es dar, no ha perdido todo nuestra voz, no ser humilde de corazón. Eso se aprende. Mira lo que dice aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No de los dientes para poder hacer de corazón. De la abundancia del corazón a la boca. Si tú tienes humildad, eso se te va a ver enseguida hasta que acabe el polvo. Y ahí te descanso para descansar. Eso es que aprenderlo del Señor. Juan 11:15.
de su ejemplo. A Jesús lo habían llamado, le habían dicho de la muerte de Lázaro, su amigo, como el amigo de Jesús, Lázaro y Jesús, y a él lo llamaron. Lázaro ha muerto. Pero ya lo dijo Jesús. Y me alegro de vosotros, por vosotros, de haber estado aquí para que creáis. Vamos a ver. Inmediatamente él se puso firme, dio ejemplo de lo que es la solidaridad, el amor entre hermanos, entre amigos, y se fue para allá. ¿Por qué digo que no? Alegro por vosotros de haber estado aquí, porque él esperó hasta el tercer día, el cuarto día, para hacer la resurrección de su amigo Lázaro. Porque Jesucristo, la resurrección de la vida, si lo hubiera ido en ese momento, hubiera estado como no hubiera podido glorificarse. Y él oró con él después de haber pasado por el término donde podía resucitar a una persona para ese tiempo. Y él fue por el tercer día o cuarto día, y él resucitó. Ya hablamos de su verdad, sus buenas obras. Hechos 10:38. Entonces, dice eso aquí, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo está anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y así mismo estamos nosotros. Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para los dones de sanidad, de liberación, de toda clase de dones que Dios nos ha dado, ponernos a disposición del necesitado de la iglesia y de todo aquel que venga aquí para buscar sanidad, liberación. Nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo, así como Dios nos dio a Jesucristo, haciendo obras, sanando a los enfermos. Esa es la obra de la iglesia, para eso fue llamado en la gran comisión. Y ese ejemplo lo tenemos de Jesús cuando tuvo que ir a la tierra. Su ternura, Mateo 11. Ya lo leímos, que va sobre, incluso sobre vosotros en el reino de los hermanos, que viene de la oración. Su perdón. Lucas 23:24. Lucas 23:24. Cuando Jesús da el lugar a crucificar, o ya el crucificado, pues, la cruz, él dijo comenzó a maldecirlos, a decir: yo no tengo una legión de ángeles que puedan venir a mí y destruir a ustedes. No digo eso, es nuestro ejemplo. Jesús decía: Padre, dirigidos al Padre siempre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el barquero dice: esos vestidos están de suerte. Ese es el amor del Señor sobre nosotros, que debe estar no pagando mal por mal, no deseando maldiciones. Tu perdón, hermano, hay que guardar el corazón de toda cosa guardada. Porque si usted no guarda y se perdona, Dios primeramente no lo perdona. Y segundo, la falta de perdón trae maldiciones en las vidas, enfermedades, condenación eterna. Entonces hay que perdonar. Mira que Jesús perdonó. Esteban también. El mismo ejemplo de Jesús, lo estaban apedreando, ya estaban casi que lo mataban de todo. Y él
decir eso yo, es grande, delante de Dios. Nos guarda el corazón del Señor, guardar el corazón de toda cosa mortal. Lucas 13:31. Su paciencia esperando. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matan los profetas y apedrean a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la neblina sobre tus obreros que van en tus alas y no quisiste? Esa paciencia por las almas, porque mira que muchas veces quiso juntar a sus hijos como la neblina y no quisiste. ¿Cuántas veces no le predicamos a personas que no quieren? Tenemos que tener paciencia, decir, no, ya no voy a predicar más, que se vaya para el infierno y toda tu familia. Tenemos que seguir predicando. Llega el día que hay gente que ha escuchado testimonios que ha pagado 40, 30 años por su familia y se han convertido. Hay que perseverar. Sí. Algún día. Su misericordia, Mateo 15:22. Nosotros no somos jueces, Dios es el juez. Su misericordia es así. Mateo 15:22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, los discípulos le rogaron diciendo: despide la voces para nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrame. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella ha dicho: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las milanas que caen de sus manos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, blanca tu fe, hágase contigo como quieres. Y soy una jueza ganado de la mía. Qué bendición para ver esa mujer, la paciencia y el amor de Dios. El Señor se enojó muchas veces con gente que eran indolentes con las demás personas. Vamos aquí a Marcos 3. Había gente muy insensible y despiadada con la necesidad de las personas necesitadas, con los sufrimientos, y así el pueblo de Dios también. Son insensibles, pero eso no debe estar en nosotros. Porque eso no hemos sido llamados ni enseñados por Cristo. Marcos 3. Usted se compadece y tenga misericordia de las personas que están en la ignorancia espiritual, para el pecado. Marcos 3, del 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga de aquel hombre que tenía seca en la mano. Y las echaban para que en el día del reposo, que se había pedido para acusar. El pueblo de los fariseos y todo ese pueblo que estaba en el tiempo de la vida de Jesucristo en la tierra, tenían el mandamiento de hombre que decían: tal día no se puede sanar a una persona, creo que eran los sábados. No se puede sanar porque es sábado. Entonces digo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en los sábados y ponte en medio. Y le digo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida, buscarla, pero yo callado. Entonces mirando alrededor con el ojo, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió la mano que fue restaurada sana. Y saliendo los fariseos, tomaron consejo no cristiano para descubrir, porque habían hecho mandamientos de hombre, que si ese día estaba con una persona, cada vez más podía ser una persona. Entonces, eso es falta de amor y de misericordia. Advirtió sobre el infierno. Cuando
nosotros como cristianos advertimos sobre el infierno, que es una realidad. No lo hacemos por condenar a nadie, sino por amor, por misericordia, para hacerles saber que el infierno es una realidad, que todo aquel que se resista a la palabra de Dios, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, y también los cristianos que quieren apartarse, que no lo van a todos. Entonces él advertía sobre el infierno, Mateo 5:29. Nosotros tenemos que decir que hay un infierno, pero también hay un perdón de parte de Dios para que se arrepiente, Dios lo perdona. Pero no vamos a matar al infierno a la gente, tenemos que predicarle. Hay un infierno y hay una misericordia y el amor de Dios para que se arrepiente. Dice Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te hizo ocasión de caer, sácalo. Vamos a leer del 27. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo digo, cualquiera que mira a la mujer para que se haga deudo de la mujer es su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hizo ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se echa a la mujer. Entonces, no quiero decir eso, pero vamos a hacer tal como dice la palabra, sino que echando fuera de nuestro corazón. El adulterio está como son, tenemos que santificarnos delante del Señor para que Job decía, hice pacto con mis ojos para que no vea otra mujer que no es su esposa, hice pacto con mis ojos. Entonces, el que tenga esa situación o la que tenga esa situación puede orar al Señor, ayúdame. Trata con mis ojos, mi corazón, yo renuncio a toda complacencia, a toda defecto, a toda comunicación, ayúdame, y Dios te va a ayudar. Que dice perdizo, buscar de arreglo, transo, ¿verdad? Entonces hay que orar. Entonces era advertir sobre el infierno. Si tú derecho tengo que hacer de caballero, o sea, que si insiste, que estás mirando, mujeres no tienen que mirar, pero esperar el infierno, porque los alumnos no van a reconocer. Eso para que creemos. Los cristianos, que declara que Cristo se lo recibe, que una amiga no lo fuera. Por eso son contentos de mirar, pero no rechaza su mamá, dice la palabra. Entonces todo eso hay que ver eso. Se ofreció por sacrificio, ya sabemos. La salud con la cruz de Calvario, no tengo que ser humano de contar. Si nosotros, como sacrificio vivo, de obediencia al Señor, tenemos que apartarnos de nuestra gana a Dios para hacer la voluntad de Dios, agradar de Dios y tener la vida eterna. Porque hay que perseverar hasta el final de ese examen. Mateo 26:36. Pasa que hay que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas como ellos, y amar al prójimo y hacer la voluntad de Dios para que tenga misericordia de nosotros con todas las cosas que se nos rodean, el pecado, cada puerta. En todo momento, entonces Dios tiene misericordia de nosotros cuando hacemos su voluntad. Mateo 26:36. No somos obedientes a Dios de su palabra. Entonces, se ofreció como sacrificio. Dice, entonces llegó Jesús a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy al principio, y tomando a Pedro, de los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de la manera. Era 100% hombre, 100% Dios. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedamos aquí y verán conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro con dolor, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira luego. A sus discípulos, los ayudó el Espíritu de Pedro. Así que no me puedo llorar por ninguna hora. Llorar para que no tenga tentación. Y el Espíritu, la verdad, está dispuesto para la otra vez fue, luego por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de esta forma, si estoy yo la nueva, que no se puedo montar. Vino otra vez, lo ayudo pidiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y que nada, no se puede mover, lo llegó por tercera vez, diciendo una palabra. Entonces viene a sus versículos y les digo, dormid ya, descansad, y aquí llegado la hora, que el Hijo del Hombre
vamos de 60 kilómetros. Entonces ahí demostró el sacrificio, la voluntad de su padre, de morirse en la cruz de Calvario por todos nosotros, por toda la humanidad. Demostró su voluntad de aceptar ese sacrificio. Entonces, manteniendo todo lo que hemos aprendido sobre la voluntad de Dios, el amor a Dios primeramente y a su prójimo, y de toda la enseñanza que Jesucristo nos dio estando aquí en la tierra, que ha derramado su palabra, tenemos que llevarla en obediencia a Dios y a su palabra, para nosotros poder decir, como leímos aquí en la lectura de la enseñanza, primera de Corintios 1, perdón, primera de Corintios 11:1, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para nosotros decir eso, tenemos que cumplir todos los requisitos como he enseñado de hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas, para poder tener buen testimonio delante de Dios y de los demás. Entonces, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, tú lo puedes decir como dijo Pablo, como podemos decir todos nosotros, si hacemos la voluntad perfecta de Dios. Dios les bendiga, Dios les Padre, ayúdanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu nos guíe a tierra de virtud, encamínanos en tu verdad, muéstranos el camino de verdad, ayúdanos a hacer tu voluntad es perfecta y es buena para nosotros. Gracias.